Hoy te quiero contar una historia que me gusta definirla como extraordinariamente enriquecedora. Esta es la historia del pequeño Ben. El pequeño Ben era un muchachito de color, nació en Detroit, en Estados Unidos, allá por los años 1951. Este muchachito de color vivía en un ambiente en el que tenía un solo hermano. Vivía con su mamá, vivían los tres solos porque sus padres se separaron cuando él era muy chico, tenía 8 años, y vivían en un ambiente de mucha pobreza, la cual detestaba, como calculo cualquiera, pero él la detestaba mucho. Y en este ambiente de pobreza en que solamente vivían con su madre tenía que trabajar muchas veces hasta en 3 lugares simultáneamente para poder pagar los gastos que exigían sus 2 hijos. Como les dije, su padre los abandonó cuando él tenía 8 años. Él era el más chico de los 2 hermanos. Y en este ambiente de pobreza no ayudaba el hecho de que Ben tenía que ir al colegio, tenía que estudiar y a la vez el ambiente entendía que no era de lo mejor, pero bueno, Ben hacía lo que podía en el colegio. Y en este hacer lo que podía no llegaba mucho. Ben era considerado el más tonto de la clase. Imagínense, si hoy hay cuestiones de racismo, en aquel tiempo había todavía mucho más. Y en este ambiente él se tenía que criar. Ben se consideraba con poca inteligencia, iba a las clases y no era un niño que participaba. Ben era el más tonto de la clase, era considerado el hazme reír de la clase. Entonces en esta situación Ben le costaba mucho aprender. Entonces él entendió de que él tenía un problema de aprendizaje. Y cuando hablaba con su madre, él le decía: mamá, no entiendo, no puedo aprender. La madre le respondía: ¿tienes cerebro? Sí. Entonces encuentra la solución, le decía la madre. Ben sentía que no tenía alternativa, que no tenía forma de salir, que no tenía alternativa entre que no sabía estudiar, vivían en la pobreza, no había alternativa para él. De hecho, también tenía un carácter bastante terrible, lo define él como bastante irascible, y fue que un día, lleno de tanta ira, de tanto enojo, un día decidió llevar un cuchillo al colegio, llevar un cuchillo a la escuela para que en cuanto viniera alguien a molestarlo, le propinaría con su cuchillo, ¿no?, una lesión. Y así fue al colegio llevando su cuchillo ahí. Alguien vino, lo insultó, le hizo una broma. Lo único que tuvo que hacer él es sacar su cuchillo y clavárselo. Con tanta buena suerte, diría, de que el cuchillo pegó en la hebilla del pantalón, del cinto de su compañero, al punto que no provocó ningún tipo de lesión. Pero bueno, sí lo sancionaron, llamaron a la madre. La madre, enojada con el comportamiento de Ben, le suprimió totalmente la televisión y lo que les indicó, tanto a él como a su hermano, era leer. Odiaban los libros, pero bueno, tenían que leer, no tenían dinero para comprar, entonces tenían que ir a la biblioteca a estudiar. Y en esto de ir estudiando, Ben empezó a encontrar cierto gusto por algún tipo de literatura. Empezó a gustarle la parte de las ciencias biológicas, y le gustaba la parte de geología, le gustaba la parte de botánica, los vegetales. Y así fue que un día, estando en clase, el profesor de ciencias, se acerca a los alumnos y con una roca negra. Entonces pregunta a los alumnos: ¿alguien sabe qué es esta roca? Nadie sabía, pero Ben sí lo sabía. Ahora, ¿cómo iba a decir Ben que era una obsidiana? Él sabía que era una piedra, que era una obsidiana, pero ¿cómo iba a decirlo si era el más tonto de la clase? Era el hazme reír, nadie confiaba en él. De hecho, ni él mismo confiaba en él mismo. Se consideraba con una autoestima bajísima. Él se había creído todo lo que le decían sus compañeros de que era el más tonto de la clase. Y él sabía que era una obsidiana, pero no podía decir.
esperó que hablen los que sabían, obvio, siempre responden ellos. Pero nadie sabía cómo se llamaba. Esperó que contesten los otros, ¿no? Los que por ahí todavía quieren dar alguna contestación, pero nadie sabía. Y fue cuando el profesor dijo, bueno, nadie en esta clase sabe cómo se llama esta roca. Y ahí, tímidamente, es cuando Ben levantó su manito y le dijo, esa roca es una obsidiana, profesor. Todos quedaron ahí como que, ¿cómo Ben iba a responder algo? Una estupidez seguramente. A lo que el profesor dijo, muy bien, Ben, muy bien, es una obsidiana. Sos el único de la clase que lo sabe. Imagínense, el profesor podía haber dejado ahí nomás y que seguir la clase, pero el profesor hizo algo maravilloso. Y es que decidió creer en Ben. Le preguntó a Ben, ¿sabes algo sobre esta piedra, sobre la obsidiana? Claro que sabía. Y Ben empezó a hablar de que, bueno, cuando los volcanes y hacen erupción y esta lava se encuentra con el mar, y bueno, Ford sabía muchísimo sobre la obsidiana. Bueno, esto llevó a un aplauso para él. Los compañeros ahora lo empezaron a mirar con otros ojos. Esto alimentó el entusiasmo en él por leer. Vio que tenía sentido lo que leía, que le servía, y le servía para un reconocimiento incluso de sus compañeros. A lo que lo llevó a invertir más tiempo ahora para leer, para estudiar. El hecho de participar y ser asertivo ahora lo llevó a levantar la mano y a participar más. Bueno, para hacerla corta, Ben, de ser el más tonto de la clase, de ser el hazme reír de la clase, de ser un niño con muy baja autoestima, se convirtió en el mejor alumno de su colegio. Al terminar el colegio quiso estudiar y consiguió para estudiar en una universidad muy importante de Estados Unidos, y después cuando decidió estudiar, lo que estudió es medicina, nada más y nada menos que medicina. Se recibió de médico con honores y de ahí tenía que elegir una especialidad, y Ben decidió estudiar, ya estudió una especialidad en neurología, y dentro de la neurología estudió neurocirugía infantil. El doctor Ben Carson, aquel pequeño Ben, se convirtió en el doctor Ben Carson. El doctor Ben Carson es recordado hoy porque fue el primer médico en separar niños siameses unidos desde el cráneo en el año 1987. Una cirugía en la que llevó 22 horas, 70 médicos, en la que fueron intercalando para poder trabajar y poder separar con éxito a estos niños en aquel momento. Bueno, cuento esta historia porque muchos se pueden sentir identificados en esta situación en la que muchas veces decidimos enfocarnos en nuestro egoísmo, ¿saben? En nuestro egoísmo, en nuestra idea de que no podemos, de que no sabemos, de que a quién quiero engañar, que ahora sé, que ahora tengo. Es necesario salir de ese egoísmo, pasar a la solidaridad, a la generosidad. Y sabemos que el que actúa generosamente, también la vida le devuelve con generosidad. Ben le pasaron, y él reconoce, el doctor Ben Carson, hoy cuando le hacen reportaje, él reconoce cosas importantes que le sucedieron, y él dijo, la primera que creyó en mí fue mi madre. Fíjense que en aquel tiempo la gente le decía, che, pero lo tienes leyendo todo el día a tus hijos, te van a odiar cuando sean grandes. Y él le decía, mamá, eso es cierto. Pero ella decía, no me importa. Yo sé que ustedes son inteligentes y van a poder lograr lo que quieran en sus vidas. En aquel tiempo lo odiaba la madre por tener que leer y estudiar tanto. Bueno, hoy es una figura importantísima en su vida. Para Ben fue muy importante y muy influyente lo que aquel profesor generó en él, aquel profesor de ciencias. Sin embargo, lo más importante que recuerda él fue la influencia que tuvo él mismo para su mente. El creer, el confiar ahora en sí mismo. Entonces, él sostiene que
quien más influencia tiene en mí, no es para dudarlo eso obviamente, quien más influencia tiene en mí soy yo mismo. Entonces, desde el momento en que yo decido que mi vida tiene que tener un sentido, que mi vida tiene que tener un rumbo, que yo tengo que lograr objetivos como logran otras personas, también lo voy a poder hacer. Bueno, espero que te haya gustado esta historia y nos vemos en la próxima.